Compañeros, le damos inicio a la asamblea. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos adelante. En la semana pasada, el maestro Vela nos pidió que viéramos el video donde el Liceo Peralta y Edgar expusieron en la Cámara de Diputados, ¿sí?, sobre la creación de una nueva ley de mercados públicos. No sé si yo se la pasé a Gerardo, se la pasé también a Eduardo Torres, no sé si ya la vieron y sí me gustaría escuchar sus comentarios, aparte de que me gustaría también saber si las tareas que nos encomendó el maestro Vela, ¿sí?, tenemos algún avance. Así es que le doy la palabra a quien quiera de los Gerardo, Edgar, Lucio Peralta. Moni, ¿sí viste la participación del licenciado Peralta y el licenciado Álvarez en la Cámara de Diputados la semana pasada? Hola, buenas noches a todos. No, la semana pasada se me complicó entrar en la reunión y ahora sí que estoy en ceros de lo que dijeron. Muy bien, Juan. ¿Sí viste el video, Gerardo González? No, no me fue posible verlo. Tuve muchas ocupaciones en la semana, no me fue posible verlo. Ah, ok. Entonces, vamos a partir de las tareas que le encomendó el maestro Vela a Alicia Peralta y a Eduardo Torres, ¿no? A ver si tenemos ya un avance. Alicia Peralta. Sí, gracias, Paco. Sí, ya estoy avanzando en un pequeño orden de ideas para aterrizarlas, sí, y poderlas presentar. Yo creo que se las estoy enviando el lunes a más tardar a Lalo en la mañana, ya nada más para que le dé una revisada y sus observaciones y podamos presentarles a ustedes ya el trabajo un poco más estructurado, más diseñado, Paco. Muy bien, gracias. Bueno, si quieres yo empiezo, Paco. Dale, Joaquín. Bueno, el tema central es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer una ley de mercados de alcance nacional. La iniciativa que el diputado Alejandro Robles está proponiendo es una iniciativa que se va a basar más bien en la experiencia que nosotros tenemos, particularmente Edgar y los compañeros de los mercados, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad única porque hay razonamientos y hay respuestas, Edgar y compañeros, de gente de los mercados que está sorprendida. Algunos para bien, otros para mal. Bueno. ¿Te escuchas bien? Sí se escucha, profe. Sí, se escucha bien, Joaquín. Algunos para bien y otros para mal. Algunas gentes se sienten excluidas, dicen, ¿por qué? No nos preguntaron, ¿no? Pero pues es materialmente imposible preguntarle a todo el mundo cuando es una demanda histórica, ¿no? Sí. Cómo se pone, cómo se ordena, cómo se reglamenta, cómo se jerarquizan las labores de los mercados. Y yo creo que la propuesta que se está haciendo es una propuesta pues democrática, que trata de beneficiar principalmente a la gente que
que da su vida en los mercados, que ha dado su vida en los mercados. Obviamente no hay ningún interés perverso de perjudicar a algunos compañeros que se dedican a ese tipo de actividades. Lo ideal sería que pudiéramos generar la participación de todos, pero el hecho mismo de que haya reacciones, Alfredo y Edgar y todos los compañeros, pues da muestra de que efectivamente puede ser una iniciativa de alcances insospechados, pues porque esa iniciativa, en caso de ser aprobada, pues va a regular las actividades de los mercados de Tampico, de Tijuana, de Mérida, de Oaxaca, de Colima, de todo el país, pues, ¿no? Hasta de donde anda Paco tirando el agua allá en San Luis Potosí. Sí. Es decir, va a ser un alcance nacional y hay que cuidar mucho su redacción, hay que cuidar mucho los intereses de los compañeros de los mercados y hay que buscar dar un empujón en sentido positivo a un tema que estaba estancado durante muchos años y que por azares del destino se nos presentó la oportunidad de poder empujarlo y creo que tenemos que aprovecharla en lo mejor, en lo mejor que podamos de nuestras capacidades. Yo creo que gente capacitada como Edgar o como muchos de los compañeros de los mercados o los abogados como Alfredo Peralta, que tiene mucha creatividad y experiencia, son fundamentales para poder sacar esta tarea adelante. Y principalmente, pues agradecer la voluntad que tiene el diputado Alejandro Robles, que desde el primer momento entendió la importancia del hecho y dijo, vamos a hacer una iniciativa, antes de que nosotros incluso lo propusiéramos, ¿no? Él lo señaló, sigue con ese mismo entusiasmo y yo creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Edgar, por lo que sea, ha estado trabajando toda la semana, ya tiene algún avance. Yo le voy a pedir a él que nos explique, pero sí también les voy a pedir a todos pues, que se den un tiempo para ver, porque si no, ¿cómo vamos a comentar temas sobre los mercados si ni siquiera el punto de partida que fuera conferencia de prensa, que no tarda más de 15, 20 minutos, y está publicado en un video que se publicó aquí en el chat de asamblea, y prácticamente nadie de los compañeros lo ha visto y no ha hecho ningún comentario, ¿no? Pues eso sí me sorprende negativamente, porque la importancia de la iniciativa pues creo que es del alcance insospechado nacional y digamos, y el ámbito en donde tenemos para discutirla, pues hay muchos compañeros que ni siquiera, digamos, las ideas más elementales van a tener. Pero bueno, pues ya para no estar metiendo más ruido, yo le pediría al licenciado Peralta algún comentario y luego ya cederle la palabra a Edgar, que nos va a presentar los avances de su trabajo. Entonces, adelante, Alfredo, si tienes algún comentario. Gracias, profe. Sí, mire, incluso el video no solo fue difundido a través de Coneso o a través de nuestro grupo, sino es del canal del Congreso. Directamente es el canal del Congreso el que lo está
editando y lo está dando a conocer y aparece en el archivo histórico o en las carpetas de videos de todos los días del Congreso, de la Cámara de Diputados. Aunado a esto, hay algunos grupos que han mostrado su interés. Yo estuve apenas con un grupo de odontología recién egresados de la facultad de la UNAM y mostraron mucho interés y dijeron, bueno, si hay alguna propuesta o hay alguna oportunidad en que en los mercados exista el servicio de odontología, pues nosotros hablamos directamente para poder dar el servicio con un costo muy, muy inferior al que tuviésemos que hacer. Incluso se puede hacer como parte de un servicio social que se impulse a través de la UNAM. Entonces creo que hay muy buenas expectativas, también hay algunas negativas, como en todo, pues encontramos gente que no participa, no tiene el menor interés y bueno, no saben y no entienden que esto no solo afecta al mercado, sino a los consumidores y por tanto a toda la economía a nivel regional, estatal e incluso nacional. Estamos viendo problemas del maíz, por ejemplo, que México está comprando a Argentina y no le está comprando a sus propios productores. Y el día de mañana en los mercados podemos caer en lo mismo. Y muchos estamos pues con una queja, con una crítica, que el limón está caro, que el mango está caro, pero no ponemos un granito de arena también a veces en lo más mínimo para poderlo resolver. Yo me sumo a su propuesta, invitaría a las personas que sea de su interés, porque esto no es obligado, esto es algo que tiene que nacer y bueno, pues parte del servicio de la economía social y de labores sociales, pues es esa, no solamente participar en alguna u otra actividad, pero también es respetable. Entonces me sumo a su propuesta. Hay algunos grupos que ya se han acercado para decir, como los de la UNAM, de odontología, pues sí, pues nosotros nos sumamos, lo que nos interesa es eso, precisamente, tener espacios para poder laborar, para que empiecen nuestros jóvenes a trabajar de alguna manera a ejercer su profesión y creo que con esto cerraría para darle paso a Edgar, profe. Muchas gracias. Gracias, Eliseo Peralta. Adelante, Edgar, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo creo que lo que acaba de comentar el licenciado Peralta demuestra que tiene importancia un esquema de este tipo, sobre todo porque precisamente es un espacio que también para los profesionales de la salud, por lo que acaba de comentar, como la psicología, en fin, ramas de la salud pueden establecerse en los mercados públicos, efectivamente. Hay un espacio que está destinado para ello, pero obviamente al no ser utilizados, pues la lógica que los ha llevado es a estar desincorporando esos espacios, pues para hacer los comercios y obtener de ello pues un ingreso económico. Eso es por un lado. Y por el otro, pues lo que está comentando en relación a cómo se está dando ahorita la relación de México con los Estados Unidos principalmente, en estarles comprando su producción, sobre todo de alimentos, bueno, pues manda un mensaje muy negativo de que efectivamente el mercado interno nacional, pues no es una prioridad. Cuando hablo de mercado interno nacional, compañeros, hablo del pequeño productor también, el pequeño ganadero, el pequeño artesano, la gente que realiza actividades propias para producir bienes, por ejemplo, prendas, en fin. Todas estas personas pues necesitan tener el acceso al mercado, o sea, en ese sentido, en el término del amplio de la palabra mercado, es decir, los espacios para que ellos puedan realmente realizar su comercialización y poder obviamente tener un ingreso. Entonces, esos dos puntos que acaba de tocar el licenciado Peralta, pues son los que realmente resaltan lo que estamos queriendo hacer. Miren,
En el caso de lo que tenemos que armar una iniciativa, los puntos principales para armar una iniciativa es pues que haya un encabezado título de la propuesta, que se plantee el problema y su posible solución y los argumentos que sustenten precisamente esa solución. También nos están planteando que debemos tener un fundamento legal sobre el cual estamos haciendo esa propuesta y una denominación del proyecto de ley o decreto y los ordenamientos a proponer, o en este caso la ley que se está sugiriendo. Y obviamente todo el texto normativo propuesto, acompañado de artículos transitorios y que al final pues tiene que llevar el lugar, la fecha, nombre y la rúbrica de quien está presentando la iniciativa. Bueno, pues visto así la cosa. Oye, Edgar, y los considerandos que son fundamentales, Por eso. que van al principio. Sí, pero Ajá. digo, en términos generales, esto es el cómo se arma una iniciativa. Obviamente, cuando hablamos ya del proyecto, pues obviamente ya se incluyen los considerandos. Sí, ahí. Bueno, pero bueno, en términos generales, así es como se estructura una iniciativa. Y como tú bien dices, ya cuando entramos a la propuesta, por ejemplo, aquí, si hablamos del punto 1, pues la propuesta que estamos haciendo es una promulgación de una ley federal que reglamente el servicio público de mercados, que ordene y establezca las facultades y obligaciones de cada nivel de gobierno en la ejecución de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como problemática estamos planteando así muy en general, pues que hay una omisión del Estado y de los estados a cumplir precisamente lo que la Constitución establece. Sí, entonces, eso es en esencia, y obviamente eso ¿qué provoca? Pues provoca discrecionalidad, provoca, como en el caso del Estado de México. El Estado de México, que es una entidad muy importante, económicamente hablando, porque ahí se conjugan muchos factores, incluso el industrial, el agrario, en fin, ¿no? Este esquema en los mercados o los mercados que supuestamente funcionan, se utiliza para ellos el concepto de permisos, incluso hasta de concesiones. Bueno, han llegado a plantear, o más bien aplican, el concepto de licencias. Entonces, todo esto hace que la gente tenga una, una, una incertidumbre. ¿Por qué? Porque está sujeto prácticamente a la voluntad y al capricho de las autoridades administrativas, las cuales en cualquier momento le pueden imponer condiciones pues que no están bien definidas en alguna norma. Por ejemplo, cuando les hacen, en el caso de la Ciudad de México, que nos hacen verificaciones administrativas, ¿sí? O también en el Estado de México hay verificaciones administrativas que no tienen ninguna razón cuando el ente que es el que está expidiendo los documentos, por ejemplo, la famosa licencia o la cédula de empadronamiento, como la Ciudad de México, si es el mismo ente, va y solicita, va y practica una verificación para que le muestren ese documento que les pidió. Entonces, pues eso habla precisamente de esta incongruencia que se está dando. Bueno, entonces, lo que yo aquí planteo es que hay que tomar en cuenta que a partir de 1917, que se reformó la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que realmente es la Constitución que con sus modificaciones del 17, que es la que está vigente. Ahí, en la del 17, los artículos que prácticamente le dan sustento para hablar de mercados públicos es el artículo 27, el 28 y el 123 constitucional. A partir de ahí, obviamente, por ejemplo, cuando en la Ciudad de México se transita de municipio ya a formalmente tener un departamento de Estado federal, en 1928 que se desaparecen los municipios y ya es pleno el departamento de Estado federal. Para la ley de 1941 es muy importante esa ley que precisamente quien la elaboró
y fue el Congreso de la Unión. Todas las leyes orgánicas del departamento del 41, 70 y 78, ¿sí? Las elaboró el Congreso de la Unión. Bueno, en esas disposiciones, pues ahí se daban hasta cierto grado las bases de qué estábamos hablando, de servicios públicos en concreto, y también la necesidad de construir inmuebles para precisamente consolidar esos servicios públicos de mercados. Y como dije la vez pasada, el 27 pues es el sustento donde faculta a las entidades adquirir bienes raíces precisamente para consolidar servicios públicos. El artículo 28, que es piedra angular, donde establece también el aspecto de la libre concurrencia y libre competencia. Obviamente, el espíritu de aquellos años ya no es el espíritu que tiene la actual Constitución en ese artículo, ¿eh? O sea, vamos a hacer declaración. Por eso, hoy es muy común escuchar hablar a los funcionarios que dicen que los mercados deben organizarse para competir contra las grandes tiendas. Eso es una discusión precisamente de ese articulado del año 1917. Bueno, y el 123, que también establece claramente que se tienen que establecer mercados públicos en poblaciones de 200 habitantes y que esta no tendría que ser menor de 5,000 metros cuadrados, en donde se establecieran mercados y que también contaran con servicios sociales. Entonces, eso básicamente es lo que permitió posteriormente en el 51 que pues de ahí se partiera con todo ese bagaje, con las leyes orgánicas, pero también hubo otras leyes, por ejemplo, la ley federal del impuesto de ingresos mercantiles. Esa ley es muy importante porque ahí prácticamente se establece la obligación de los comerciantes, en este caso, de empadronarse y obtener una cédula de empadronamiento. Obviamente era con fines fiscales, pero en el reglamento del 51, cuando ya se pule, digamos, se le quita ese carácter de obligación fiscal, aunque todavía lo tenía, y se le da un reconocimiento con todo el articulado que el reglamento habla, pues de un carácter de usufructo. Es muy discutible luego ese tema del usufructo porque tenemos una visión todavía muy racista, diría yo, en que, bueno, ¿por qué un bien del dominio público pues nos va a dar un derecho real, ¿no? Y entonces yo contesto, güey, la tierra, que es un bien del dominio de la nación público, pues a los campesinos en una revolución se les reconoció y se les dotó de tierras. Y obviamente esa gente, si lo ha pedido como ahorita nosotros lo estamos pidiendo que se nos respete, pues jamás lo hubieran hecho, ¿no? Pues tuvieron que tomar las armas y derramar la sangre. Entonces, luego es muy complicado que la gente entienda que cuando hablamos de un derecho, no estamos hablando del derecho del concepto del Estado o de la doctrina positivista. Estamos hablando de un concepto ya que ha trascendido dialécticamente hablando. Y que si vemos las demandas sociales de años posteriores, pues no hay que olvidar que hubo un movimiento estudiantil muy importante y bueno, de lo más contemporáneo, que nos refresca la memoria que, que los derechos, no el derecho, los derechos no se ruegan, no se suplican, los derechos se exigen y el derecho, como en este caso, de tener una garantía de un espacio para obtener un ingreso y poder constituir un patrimonio familiar, pues no hay otro más que un usufructo real, que obviamente que la ley otorga en este caso. Entonces, es así como este reglamento del 51, pues le da un viraje
en que ya no es nada más una cuestión de obligación fiscal, sino también es un reconocimiento y una certeza para garantizar que realmente ese ingreso se obtenga a base de una certeza de posesión y de durabilidad, en este caso mediante el usufructo. Bueno, y también hay otra ley como antecedente, que es la ley, el reglamento de puestos semifijos y ambulantes. Ese reglamento se emitió en 1931. En el mismo se prohibía incluso que la gente realizara comercio en el centro de la ciudad, o sea, el Zócalo. Pero en aquel entonces hubo amparos de toda esta gente y ganaron el derecho de que decían, oye, pues si nosotros ahí, ese es nuestro espacio natural de que nació el mercado como lo conocemos ahorita en 1931, o sea, puestos semifijos. O sea, ¿cómo es posible que ustedes, ahora que son revolucionarios y que ya ganamos nosotros un derecho, también el derecho como la tierra del campesino, nosotros también ganamos el derecho a tener pues una certeza a trabajar, ¿por qué no la niegan? Y en aquel entonces la gente decía pues que no estaban pidiendo una propiedad, sino que querían el derecho a trabajar en ese espacio público. Entonces se ganó y se reformó ese reglamento en el 32. Bueno, ese reglamento prácticamente también mucho de su articulado se retomó para el reglamento del 51. Así como este y como el que les comento de la ley esta de federal de ingresos mercantiles, pues fueron ordenamientos que contribuyeron para armar este reglamento. También hay otros ordenamientos que nos van indicando pues la importancia del reglamento de mercados. Uno de ellos es el reglamento perdón. A ver, bueno, así para no aburrirles mucho. Son leyes orgánicas, perdón. La ley orgánica que se publicó en 1941, perdón, sí, 1941 para la creación del Banco de Pequeño Comercio. ¿Sí? Entonces, en 1942, pues ya se consolida esa ley orgánica del Banco del Pequeño Comercio, donde se establece cómo debe ser el objeto del banco, que es recibir depósitos, en cuenta corriente y a la vista y a plazo, recibir depósitos de ahorro, efectuar préstamos a los comerciantes de los mercados del Distrito Federal, en primer lugar, y secundariamente a los pequeños comerciantes del mismo distrito. Efectuar préstamos a las unidades de crédito tomadas por locatarios de los mercados y pequeños comerciantes del Distrito Federal bajo la vigilancia del banco, para destinarse a la compra de artículos de gran consumo directamente a los productores. O sea, es bien importante que ese tipo de situaciones no se soslayen. Había una finalidad social, pero también aquí había la intención de, como yo lo he dicho, de integrar el mercado interno nacional, es decir, los productores juegan un papel importante para precisamente la función del banco. Sí, te damos dinero para que compres, pero principalmente a los productores. Entonces era muy interesante cómo ese banco nace. Obviamente la participación es en ese entonces el departamento, el banco y los comerciantes. Son los que forman las tres series. Bueno, pues así de manera muy general, quería decirles que en el año de 1948, mediante un decreto, se da por terminado las concesiones que estuvieron vigentes años atrás. Es decir, particulares ostentaban la concesión de prestar el servicio público de mercados, ellos obtenían las utilidades y ganancias de ello, y obviamente pues los comerciantes eran arrendatarios. Incluso el Código de Comercio en los años 30
en sus articulados regulaba mediante contratos concesión también esa relación. Entonces, era por un lado, ese contrato de concesión era que aplicaba el gobierno con los concesionarios, pero también de una manera así muy anárquica, diría yo, pues se le aplicaba a los comerciantes. Entonces, bueno, en este país se ve de todo, ¿no? Y les digo esto porque en el reglamento de mercados, precisamente se habla de los contratos concesión que celebraba, que según iban a celebrar en aquel entonces, que ya después entró en desuso, el departamento de mercados con particulares. Pero no hay que olvidar que cuando hablamos de contratos concesión, que es lo que muchos no están perdidos de vista, se permitía precisamente que empresas, personas morales pudieran también estar en los mercados. Yo me tocó ver gente en los años 60, 63, 64, había gente que eran prestar nombres porque la Singer directamente no tenía concesión, sino que aprovechando la situación de empresa y no meterse en problemas fiscales, lo hacía por medio de los comerciantes, y los comerciantes pues se ponían a vender máquinas de coser. De eso me acuerdo perfectamente bien, que se daba, les digo, en los años 60. Por lo menos esa práctica duró casi a finales de los 60. Entonces, bueno, esto que estoy comentando a ustedes son, digamos, los antecedentes así de manera muy general. Claro, hay otras disposiciones de otras leyes que nos van indicando en qué, realmente qué es lo que estamos queriendo aplicar, ¿no? Bueno, aquí en el punto 2, que es donde habla ya de que, repito, cuál es realmente la problemática y su solución. Aquí yo hago la propuesta de que se deben definir los conceptos. Y miren, es muy interesante porque pues me puse a estarlos trabajando, que es lo que me ha costado ha sido más laborioso, pues trabajar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, que el servicio público. Yo aquí digo que es una prestación que satisface necesidades de carácter general, con sujeción a un régimen jurídico de derecho público, como competencia, o sea, cuando digo como competencia es que le compete a la administración pública, ¿sí? Y que contribuye a la realización de los cometidos estatales y de los fines públicos. O sea que es muy importante que la administración pública preste un servicio público, porque satisface precisamente necesidades de carácter general y de interés social. Y también trato de definir el bien del dominio público, que son todos aquellas bienes raíces sujetos al régimen de dominio público, sí, en concreto. La definición de mercado público, bueno, pues ya es del reglamento de mercados muy conocida, y la reproduzco. Es el lugar, aquí en vez de decir lugar o local, propiedad o no del gobierno, le cambié y dije lugar o local, bien raíz de dominio público, o sea, para precisar que puede ser un lugar, como dicen, en la vía pública, o un local ya construido. Esto es bien importante porque yo lo comentaba, hay gente del campo, o artesanos, o pequeños talleres familiares, pues que producen muchas cosas que, bueno, necesitan también comercializarlas. Entonces ellos también necesitan que se les reconozca espacios para poder comerciar. Y bueno, entro a la definición de lo que es un comerciante permanente y digo que son quienes obtienen el empadronamiento de los gobiernos locales para ejercer el comercio por tiempo indeterminado en lugar fijo que pueda considerarse como permanente. Y los comerciantes temporales, aquellos que obviamente están por tiempo determinado, pero que es por un lugar, los comerciantes temporales es el lugar que son determinados y también por un tiempo determinado. Y los comerciantes ambulantes, pues que no tienen, que es por tiempo indeterminado su empadronamiento y que no tienen lugar. O sea, es un lugar indeterminado, andan a pie, pero también pueden utilizar vehículos para sus actividades. Trato de definir lo que son las zonas de mercados, como son zonas adyacentes. Y yo aquí señalo
por la documentación que he leído, que tendríamos que hablar que esta zona de mercados no tendría que ser señalada, pero que no sea menor a 200 metros lineales a la redonda, precisamente para que sea un espacio donde los comerciantes se puedan también expandir. ¿Conocen ustedes cuando la necesidad, pues en temporadas de ubicarse al exterior de los mercados? ¿Recuerdan ustedes en aquel 2006, el 3 de mayo, que fue el conflicto de Atenco, que fue precisamente porque la autoridad no les reconocía a los señores que producían flores y que por tradición ellos todos los años ocupaban ese espacio? Entonces se les niega, así nada más porque no hay permisos. Y entonces, además porque no es un lugar, porque es un mercado y entonces a la gente, a los productores, que son los que realmente, digamos, por su práctica de muchos años, pues son las que ellos obviamente se dedican a la producción, no son comerciantes, pero en las épocas fuertes ellos tienen la necesidad de salir a comercializar el producto, que es precisamente estas etapas que le llaman romerías, que es cuando hay una demanda muy importante de esos productos. Entonces, es bien importante que la zona de la zona adyacente de los mercados sí quede bien definida para protección precisamente de la actividad que se puedan realizar. Bueno, hablo de los puestos permanentes o fijos, especialmente básicamente en los mercados, pero también en los alrededores. Hablo de puestos temporales o semifijos, pero que deben estar en la zona de mercados. Y la zona de mercados señalo que es la que corresponde a los municipios o alcaldías, ¿sí? Y donde puedan los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes realizar actividades propias del comercio. Es decir, en el caso de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, ¿sí?, los comerciantes de la gente que tenga necesidad de hacer un comercio, como son los productores, no deben tener limitaciones. Y nomás les voy a poner un ejemplo. El día de 12 de diciembre, que es un día donde se mueven millones de gentes a la Ciudad de México, ¿sí? Hay artesanos que precisamente de una manera complementaria pues traen productos para comercializar, pero pues repito, como no les permiten, con la supuesta prohibición del comercio en la vía pública, no les permiten realizar actividades de comercio. Entonces muchos de ellos hacen, no sé, miles de cosas con tal de obtener un ingreso por su producto. Muchas veces acaban rematando su producto al mejor vendedor, ¿no? Entonces, pues hay situaciones que también hay que entender que la gente, pues si no produce y no tiene un ingreso adecuado, pues simplemente ya no produce y se dedica a otra cosa, que ya no es ni la producción. Entonces, hay consecuencias de todo esto, ¿no? Y bueno, y también hablo del empadronamiento. Yo digo que el empadronamiento es el registro que reconoce el derecho de comerciantes a poseer en usufructo y realizar en zonas de mercados actividades de comercio y servicio, el cual será el empadronamiento. Será refrendado durante los primeros días del mes de enero de cada año por el gobierno local para constatar que subsisten las circunstancias en que se fundó el empadronamiento, emitiendo una constancia al empadronado o sus familiares, porque muchas veces se dice que como el titular no lo está trabajando y están sus familiares, pues es motivo de activar una verificación administrativa, pues contrariando precisamente el espíritu de la Constitución. El reglamento de mercados faculta trabajar al titular y por conducto de sus familiares, o sea, él o sus familiares pueden trabajarlo. Entonces es muy importante señalar que el empadronamiento es ese derecho, vamos, que le da a la familia, ¿no? Y bueno, la cédula de empadronamiento es un documento que hace prueba plena que un comerciante está empadronado, goza del derecho a realizar actividades de comercio y servicios en un espacio determinado o indeterminado dentro de una zona de mercados.
O sea, también puede ser el caso, como lo comenté, de aquellos comerciantes ambulantes que incluso todos los días están trabajando, que hacen, no sé, pulseritas o hacen muchas cosas. Ustedes también tienen derecho en todo lo que es la alcaldía, pues realizar un comercio y que si sean molestados, ¿no? Y bueno, y en otra parte, a lo que el empadronamiento y la zona de empadronamiento, a los comerciantes permanentes se les reconozca su derecho al usufructo y que constituye el patrimonio familiar para el empadronado y para los miembros de su familia. O sea, aquí estoy reforzando la cuestión de empadronamiento y cédula. El usufructo es el derecho real que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicana, por conducto de esta ley, otorga y regula para los comerciantes permanentes. O sea, deben ser permanentes porque son los únicos que podrían tener un espacio bien determinado. El comerciante temporal, pues no tiene espacio, no puede tener ese carácter de usufructo, ni tampoco el comerciante ambulante. O sea, por exclusión, ¿no? Y los derechos sucesorios, hago mención de ello, que es un derecho subjetivo que tienen los familiares del empadronado y que al fallecimiento de este se hará valer ante un procurador de justicia familiar. Aquí hago la propuesta de un procurador de justicia familiar y que este funcionario en primera instancia sea el que, si no hay ningún problema en la cuestión sucesoria que nadie reclame, pues administrativamente él pueda resolver. Claro que la ley le tiene que dar facultades. Resolver, en todo caso, si hay controversia, bueno, pues está el Poder Judicial de la ciudad, en este caso de la Ciudad de México o de los estados, y en el caso de la Ciudad de México existe ya ahora lo que le llaman justicia alternativa, donde normalmente todos los conflictos familiares, pues la pretensión es que no haya un proceso y que haya una amigable composición. Básicamente eso es lo que se busca en caso de que haya un conflicto, ¿no? Y bueno, yo aquí hablo de que el giro es una actividad que cumple la libre concurrencia y que tiene por fin satisfacer necesidades de distribución y consumo de bienes y productos socialmente necesarios y de primera necesidad. Aquí retomo lo que el artículo 25 señala de la distribución de bienes y servicios socialmente necesarios, porque en ocasiones a los comerciantes se les dice que como, bueno, para espantarlos y no darles lugares, le dicen, es que sabes qué, que tienes que vender puros productos de comida, pero oiga, pero yo quiero poner una estética, no, eso no puede ser, o quiero poner una reparadora de calzado, no, eso no puede ser. Entonces hay ocasiones en que a la gente pues ya no se le permite realizar una actividad y eso es totalmente contrario a lo que es la libre concurrencia. Hablo de que debe haber direcciones generales de mercados públicos en todos los estados, en todos. Obviamente esta Dirección General de Mercados Públicos es una dependencia que debe estar bien definida precisamente por cada legislación. Aquí le corresponde prestar el servicio público de mercados y que en coordinación con sus municipios, o en el caso de la Ciudad de México con las alcaldías, ¿sí?, administrar los mercados. Administrar es mantener los espacios funcionales. La administración conlleva otras facultades, que son las que pues, se tienen que... Yo aquí lo retomaría de los mercados como está actualmente, ¿no? Que es empadronar, señalar los lugares de tianguis, definir la zona de mercados, y límites de mercados, entre otros, ¿no? Y autoridad, en este caso, por ejemplo, la modificación de los puestos, porque, pues, por ejemplo, hay gente que tiene día de un giro diferente al pero necesita, pues, modificar el puesto. Entonces, por eso es importante una modificación de su espacio de trabajo. Y hablo de los servicios sociales, son la administración de los servicios sociales que en los mercados públicos como guarderías, atenciones médicas, etcétera, corresponderá al gobierno, a los gobiernos estados o al gobierno de la Ciudad de México. Lo que estaba comentando el licenciado Peralta, ¿no? Y yo hablo aquí en que los derechos de la contribución de los comerciantes que realizan de conformidad con las disposiciones de operación parte de la Constitución de Estados Unidos mexicanos. Esta contribución está en armonía con lo que dispongan las disposiciones fiscales de los estados y la Ciudad de México, el Código Fiscal de la Ciudad de México, el Código Financiero.
¿no? Pues que marquen cómo debe ser esa contribución, ¿no? En el aspecto de derechos. Y yo soy de los que digo que con eso un comerciante cumple lo del artículo 31, fracción cuarta. No tiene por qué meterse para nada con otro tipo de impuestos, como el este reciclo que está vigente, que es un refrito de precisamente esa ley federal de ingresos mercantiles. Ojalá haya oportunidad de que y bueno, también aquí se una parte de los convenios, sobre los gobiernos de los estados, que el gobierno de y alcaldías, que aplicará por competencia esta ley, o sea, que esta ley debe ser observada, esta ley reglamentaria debe ser observada en, en la Ciudad de México, sí, sin ninguna que antepongan ellos otras normas. Lo que pasa es que se aplica por competencia esta ley, que en este caso reglamenta disposiciones constitucionales. Y luego hablo de otro aspecto que es muy importante como colaboradores de la prestación del cumplimiento precisamente de esta ley y de las disposiciones que emiten, pues en el caso de Ciudad de México, el Cabildo, o en los consejos de las alcaldías, pues que son las situaciones y para ellos deben permanentemente estar en una mesa, sí, le dicen silla ciudadana, para precisamente estar ahí presentes. Y aquí planteo que el servicio sanitario en los inmuebles de los mercados públicos contarán con servicios gratuitos. Estos puedan estar a cargo de la Asociación de Comerciantes, pero de acuerdo con la Dirección General de Mercados Públicos estoy proponiendo que se formen. Es decir, tenemos que empezar a quitar elementos de confrontación y fines económicos, porque, por ejemplo, muchos de los liderazgos de los mercados, pues al rato ya se vuelven potentados en un negocio que les restitúa de manera ilegal un ingreso, afectando incluso la economía de la gente y sobre todo de los consumidores. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los mercados, los servicios no son muy adecuados. Además, servicios sanitarios los cierran, por ejemplo, el comerciante está trabajando y los cierran. Imagínense que ahora la gente de la calle quiere entrar al baño, no puede, porque el mercado ya lo cerran a las 5 de la tarde. Entonces, definitivamente los servicios deben ser, obviamente estamos hablando para la gente que pues, concurre al mercado. Eso se podría también analizar hasta qué grado es que la gente de afuera implementa todo punto de vista. Bueno, las cooperativas que hay los estados gobernados, la conformación o creación de cooperativas de la ley general de cooperativas. Y esto lo estoy diciendo para que esa conformación de una, o sea, ya hablando de una conformación de cooperativa de ahorro, para los comerciantes, el gobierno aporte un porcentaje, es a discutir, ¿no? Y que el Congreso de la Unión autorice, al igual que los estados, que estos mismos deberán aportar mediante una igual en la federación de cooperativas que se integren en los mercados públicos. Es decir, cuando haya confederación, pues que sea el gobierno federal el que intervenga y apoye. Y cuando sean federaciones de cooperativas de ahorro y préstamo, que sean las entidades federativas las que también le aporten dinero. Así de manera muy general estoy planteando estos conceptos, compañeros. Y bueno, en los antecedentes, como bien lo dijo el maestro Vela, pues habló, por ejemplo, de un antecedente muy antiguo que era la ley, el reglamento de los mercados para la ciudad del Volador, reglamento de mercados de México de 1791, que fue emitido por el conde de Revillagigedo. Entonces, ese reglamento incluso habla de cómo se organizaba el comercio en esa época, ¿no? Y bueno, pues también aquí incluso tengo la ley de comercio minorista como un elemento de derecho comparado. Ley de ordenación del comercio minorista de 1996,
una idea de cómo en España la corona española protege mejor su comercio. Y bueno, y ya después empiezo a desglosar lo que la Constitución, del artículo que ya les mencioné hace unos minutos, de lo que el artículo ahora ya es el artículo primero de la Constitución, que ya garantiza los derechos humanos y sus garantías, el artículo 27, que es el que hoy da una certeza de que se debe promover la propiedad, digo, el patrimonio familiar, y que los estados y el Distrito Federal deben adquirir bienes para los servicios públicos, que es una reafirmación de ese ordenamiento que estaba desde hace años, ¿no? El 28, bueno, pues tiene una novedad, aparte de que de ahí se sacó los elementos para definir lo que es el mercado público, que es el lugar donde se concurre de comerciantes y consumidores en libre competencia, libre concurrencia y libre competencia. Pero también el 28 establece de que solamente por ley se puede regular los servicios públicos. Es decir, lineamientos o bandos municipales que se dan mucho en los municipios, no pueden contravenir, o sea, no pueden regular, perdón, servicios públicos. Regularán otro tipo de situaciones, pero no pueden regular un servicio público, que es especialmente algo de lo que es un vicio que por muchos años en los municipios de la República se ha generalizado. Y es un vicio que viene desde los primeros años del siglo pasado. Entonces, creo que es el momento de que ya lo desterremos, ¿no? Y obviamente, pues, el artículo del 28, nos vamos directamente al 115, fracción tercera, inciso D, que es la obligación de administrar los mercados, ¿sí? El 116, donde se establece precisamente cómo deben prestarse los servicios públicos. Incluso en ese artículo se establece que es la federación la que tiene también la obligación, junto con los estados y los municipios, de prestar servicios públicos, si el desarrollo económico lo requiere. El 123, bueno, pues que ahí establece de manera muy puntual que debe haber mercados públicos por cada 200 habitantes, y ahí establece también que el patrimonio familiar se debe fomentar en las leyes y se deben simplificar los procesos sucesorios, que es algo que el reglamento, pues, en vigor lo prevé, pero que no se cumple, ¿no? Y bueno, pues aquí desgloso también lo que es este reglamento del comercio fijo y semifijo de 1931, que ya les comenté, y las leyes que ya les había yo al principio hecho mención. O sea, sí, en términos generales está mi planteamiento que estoy haciendo, compañeros. Pues yo creo que es lo que nada más voy a hacer. Y no sé, maestro Vela, porque pues querer hacer ya aquí un planteamiento de articulado, pues creo que va a ser más laborioso, ¿no? Mucho más, y requiere pues un análisis más amplio, ¿no? Es cuanto. Gracias, Edgar. Tiene la palabra el licenciado Peralta, que nos la pidió ya hace un rato. Adelante, licenciado. Perdón, había pulsado el botón, bajé la mano, una disculpa, Paco, estoy en la tablet y al moverla se activó, una disculpa a todos. No se preocupe, licenciado. ¿Alguien que quiera participar? Eduardo Torres.
Sí, adelante. Compañeros, adelante. Buenas noches. Como lo mencionó el profesor Vela, considero que nos tenemos que poner al corriente de todo lo que se mencionó ahorita. A lo mejor hay hasta términos que no podemos conocer, que eso nos cuesta un poquito más de trabajo, pero sí nos tenemos que dar a esta tarea, para igual a ver qué es lo que podemos apoyar en un futuro, si necesitan algo que podamos hacer, a lo mejor hasta alguna revisión, me queda claro que saben del tema y demás, pero está de sobra el otro punto de vista, ¿no? El que podamos compartir también, siempre y cuando nos empapemos del tema para poder tener una participación oportuna y clara. Y pues yo tomé varias anotaciones y me lo llevo de tarea. Muy bien, Juani, gracias. De lo que nos comentaba el licenciado Edgar Álvarez, que me parece que es de mucha importancia, creo que sí es conveniente que nos aboquemos y que salga como documento base, ¿sí? El análisis bien de lo que corresponde al estadio de la Rectoría del Desarrollo Nacional, que es el tener la soberanía alimentaria, ¿no? Que lo marca el artículo número 25. Y después ver lo que decía también sobre el artículo 28, ¿sí? La creación, que a mí se me hace que eso es fundamental para el desarrollo, el crecimiento de este sector y que debe estar plasmado en la nueva ley que se está o que se va a proponer, ¿sí? La creación de un banco que, si bien es cierto, como dice Edgar, ya hubo uno, pero tuvo malos manejos, un banco que sea como era en aquel tiempo, ¿no? Independiente prácticamente y que era únicamente al servicio de los comerciantes, ¿no? Entonces sí, habría que hacer todo esto, ¿no? En cuanto a la parte de la producción, a mí sí me gustaría que también en el escrito o en la propuesta que vamos a hacer, ¿sí? Veamos la parte económica y no únicamente la parte comercial, porque siento que ahí es la parte donde nos está fallando un poco, ¿no? Y pues prácticamente sería, ¿no? Ver y por último también ver la cuestión del artículo 123 que es el que se refiere, si es que no estoy mal, porque no soy abogado, a las garantías a las garantías del trabajo, ¿no? Entonces, todos esos elementos sí me gustaría que los tratáramos, sí, y que los plasmáramos en el documento que queremos presentar. Eso es cuanto, compañeros. Adelante, Eliseo Peralta. Gracias, esta vez no me equivoqué. Gracias. Bueno, pues retomando un poquito el tema del concepto, he estado analizando y estableciendo contacto con la Unión Mundial de Mercados Minoristas, en específico con algunos que me contactaron el día de hoy de Barcelona. Ellos tuvieron un tema muy complejo en mercados públicos por el tema de la gentrificación y de la turistificación. Tuvieron una forma muy particular o muy peculiar de resolverla con los municipios, porque también allá se manejan algunas alcaldías y municipios. Y comentaban algo ellos acerca del usufructo. Al revisarlo, pues obviamente veo que es necesario poner en la ley, a revisarlo con un poco más de detalle, como quiero pensar que lo va a solicitar y me lo permite el Edgar, el usufructo como tal, porque el usufructo es sí es cierto que es un derecho real, pero también es temporal. Entonces, por ahí hay algunos puntos que me gustaría que se tocaran, que ya con un poco de más labor jurídica, labor de contexto y específicamente, como lo dice bien
el abogado Álvarez, pues hacer el planteamiento de los conceptos como tal, como lo maneja pues tanto el Código Civil Federal como diccionarios jurídicos, y creo que a grosso modo habría que revisar un poquito para no interponer en su trabajo elaborado del licenciado Edgar. Considero que podríamos tomar esos puntos, porque bueno, hemos visto mercados públicos de la Condesa que pues ya no son mercados públicos, que precisamente se afectan por esa gentrificación, que es el término que se utiliza, comparados con tal vez el mercado, no sé, de Santo Domingo, de La Bola, o algunos otros mercados que son un poquito diferentes y que tanto los derechos como los apoyos, como la situación jurídica es completamente diferente entre los mismos por la gentrificación o la turistificación, como es el mercado de San Juan, el mercado de la Ciudadela. Y con esto no quiero decir que los incluyamos, sino más bien que en ese proyecto tomemos medidas para que no se dé precisamente una gentrificación tan visible y una turistificación que al final dejaría fuera a muchos prestadores de servicios y a muchos comerciantes de los mercados públicos. En cuanto a lo demás, bueno, habría que revisarlo. Me parece un trabajo muy complejo, a decir verdad, muy poco tiempo el que nos están dando para poderlo hacer, pero bueno, sé que el licenciado Álvarez no dudo ni un minuto de su capacidad, y sé que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poderlo llevar a cabo, y que bueno, nos tocará de cada uno de nuestra trinchera estar dando una aportación. Gracias. Gracias a usted, licenciado. ¿Algún otro comentario, compañero, sobre lo que expuso Edgar, sobre el tema de la creación de la nueva ley de mercados? Yo, Paco, Adelante, Joaquín, tiene la palabra. yo creo que este tema que introduce Alfredo, el de gentrificación, es un tema muy complicado, porque efectivamente las grandes ciudades capital llega el momento en que la gente es expulsada, la gente que paga renta, pues ya los dueños de los departamentos o las casas que rentaban prefieren rentárselo a turistas que llegan una semana, 3 días, 5 días, y ya no se los renta a la gente que anteriormente los rentaba. Y entonces se ha convertido en un tema que ha generado incluso manifestaciones en ciudades como París, Venecia, Berlín, Barcelona, y que en México está pasando. Ya muchos departamentos de la Colonia Condesa pues ya subieron de precio, de por sí eran de los más caros, pero ahora, si los dueños, en lugar de rentártelo por mes a alguna persona, lo renta por días, pues aumenta hasta 3 veces el ingreso que el dueño del departamento obtiene. Creo que eso, no sé cómo, yo esperaría que el licenciado Peralta lo señalara, pero si en la ley se puede adelantar para evitar que pase esto, sería importante, porque eso llevaría a lo mejor a que muchos mercados se convirtieran también en especialidades para turistas, ¿no? Y ya no
se dediquen a la función principal, que es la del abasto de la población mexicana. Creo que pues el comercio ahí no distingue, y si tus clientes van a ser extranjeros que van a comprar artesanías u otras cosas, pues va a ser un problema. No sé, no imagino cómo podemos verlo, pero qué bueno que lo plantea Alfredo Peralta para que Edgar también empiece a ver cómo se puede incorporar esos temas ahí en la propuesta de ley que se va a hacer. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. ¿Algún otro comentario, compañeros? Manuel, ¿algún comentario que tengas? Yo apenas estoy... No te escuché, perdón. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy ahorita en este momento, estoy tratando de entender todas las que promulgaron acerca de esto. Lo que sí le puedo decir a Joaquín es que ya también dicen, ya mucha gente alquila departamentos que no necesita vivir en ellos. Obviamente ganan hasta 4 veces más al año como que en cuanto a la ley de los mercados, te digo, Manuel, no te acercas más al micrófono porque se oye un poco retirado. A ver, ahí así. Ahí así estás mejor. Sí. Sí, adelante, Manuel. Estoy leyendo la nueva ley de los mercados que está. No escucha. No es que no se escucha, quién sabe qué está pasando. Yo tampoco lo escucho, ustedes bien. Hay mucha interferencia. Hay muchísima interferencia. Sí, hay muchísima interferencia. Pero bueno, lo dejo para la próxima. Ok, Manuel, gracias. Sí, Liceo Peralta tiene la palabra. Gracias. Como consejo, cuando se quita el video, amplía el ancho de banda y se deja nada más el sonido. Eso permite mejorar un poco. También con los ventiladores, por estos calores, se pierde un poquito la sonoridad que se la lleva el propio ventilador. Entonces, como consejo adicional. Mira, en el caso de los mercados, también se está viviendo esa gentrificación. Ellos quedaron de mandarme un estudio que se ha hecho, que hicieron en Barcelona, que nos puede ayudar un poquito como base para poder precisamente no evitar la gentrificación y la turistificación, sino de alguna manera tenerla controlada, porque al gentrificar un lugar se pierde el sentido social y de abasto precisamente que se tiene para la localidad o para la zona regional. Hubo un momento en donde ellos me comentaban que pues ya los locales ya no podían ingresar al mercado en Barcelona porque estaba completamente lleno de turistas, y al querer comprar una manzana se la estaban vendiendo ya no por kilo sino por pieza y en cantidades pues exorbitantes. Por eso es que es quizá de alguna manera la gentrificación, un punto que es bien cierto que no lo podemos atacar, que es muy complejo, pero que valdría la pena pues dejar algún punto al menos básico para que después con el tiempo, con el paso del tiempo se fuera mejorando y adaptando. No es poco común, ya en el país ya sucede. A nosotros nos pasó, yo estaba en Solidaridad, que es el municipio de Playa del Carmen, en Quintana Roo, y Edgar lo recuerda, cuando los mercados, en una plática, en una charla que tuvo, una conferencia que tuvo Edgar allá,
planteaban eso precisamente, ya incluso las rentas inalcanzables que se ponían en los espacios de los mercados públicos, derivado de la turistificación, esto es, toda la cantidad de turistas que llegaban necesitados o ávidos de un servicio pues más económico que el de los restaurantes, de los locales o de los, vamos a llamarle así, comercios establecidos para los turistas, sobre todo europeos, pero que a ellos, a final de cuentas, como mercados, les afectaba demasiado porque ya no podían ni siquiera hacer, uno, una competencia, y dos, alcanzar a pagar los impuestos y las condiciones tan altas que imponía el municipio en ese entonces. Y se empezó a ver igual en Cancún, en Bacalar, por ejemplo. Creo que es un punto que valdría la pena un poquito el comenzar a verlo. No sé si han dado un paseo por algunos mercados que antes eran típicos, como el mercado de Medellín, en donde encontrabas algunos productos propios del mercado latinoamericano, y hoy en día los precios son exorbitantes porque, bueno, adicional a la alza de los mismos, pues saben que las personas van con fines turísticos y de adquirir productos propios de mercados no nacionales. Ya les puedo decir que en el mercado de Medellín, de todo el grueso de los puestos o de los locales, de los locatarios, el 60-70% están utilizados y para productos no nacionales o quizá más. Y con esto no voy a cerrar el mercado del comercio de productos internacionales, sino el uso excesivo y el abuso que se hace ya para poder comprar y para los espacios en renta en esos mercados. Por eso considero que sería un punto pues base para tratar en esa nueva ley, para evitar que precisamente se dé lo que se ha hecho en los departamentos. Hoy en día muchas gentes tienen departamentos en Playa del Carmen y se los entregan a inmobiliarias para que los renten y les dejan 1 o 2 semanas al año, y con esto todo lo demás lo están haciendo así, y un 50-60% de los departamentos allá y de las casas incluso están en esa figura, y no nada más en Playa del Carmen, en Cancún, en Acapulco, en muchos otros, y los mercados ya lo están sufriendo en otros lugares y en México. Creo que por eso marco en este grupo la importancia de tomar un poquito la base para evitar esto. Es cuanto. Gracias, licenciado. Yo creo que es a nivel mundial, no nada más en México, ¿eh? Como decía Joaquín, a mí me consta, por ejemplo, en Europa hay muchos lugares a donde ya la gente no va a los hoteles, va a renta de departamento, ¿sí? Y efectivamente, lo que conozco de la de aquí de México, Zacatecas tenía un mercado que era un mercado a donde se vendía productos alimenticios, ¿no? Y se vendía comida, y poco a poco fue modificándose, y ya después cambiaron el giro, ¿sí? Se volvió más para el turista que para el consumidor nacional. Entonces se ubicaron ya en otro lado esos comerciantes en un lugar más económico, ¿sí? Y efectivamente, ¿no? El mercado desapareció y se volvió prácticamente un centro comercial, ¿no? Y efectivamente lo mismo pasa allá en Barcelona, en las Ramblas, ¿no? Tienes mucha razón con eso. A mí también me consta eso, ¿no? De que sí, efectivamente hay lugares a donde sí, definitivamente el precio de los productos son sumamente caros, ¿no? Entonces, pues, había que considerarlo. Yo creo que es una aportación, Liceo Peralta, muy importante, ¿sí? Para ser considerada en el trabajo que estamos tratando de hacer. Es cuanto, muchas gracias. ¿Algún otro compañero quiera comentar respecto al tema?
Nadie, compañeros, le damos fin a la asamblea. Sí, compañeros, le damos fin a la asamblea y hacemos, nos unimos a la propuesta de Mónica, que hay que informarnos, hay que leer un poquito más sobre la cuestión de los mercados, ¿sí? Para traer algunas aportaciones al trabajo que estamos desarrollando. ¿Me permites hacer un comentario, Paco? Con mucho gusto, Edgar, tienes la palabra. Bueno, yo la sugerencia que les haría es que lean el reglamento de mercados, sería la primera. Traten de leer, por ejemplo, están en otros estados, la normatividad que tiene, por ejemplo, concretamente los reglamentos de mercados. Tú estás en Zacatecas, ¿verdad? Bueno, que leas tu reglamento de mercados de Zacatecas, a ver qué. No, en San Luis, hijo. San Luis. Entonces, y ya con eso nos vamos a dar una idea de la problemática que estamos. Esa es mi sugerencia. ¿Algún otro documento, Edgar, que creas que es conveniente que leamos aparte del reglamento de mercado? Tu constitución, la constitución política de Estados Unidos mexicanos, los artículos que les mencioné, la constitución local del estado, en este caso, ¿no? ¿Qué artículos serían en la Constitución, Edgar? La federal, Sí. la 1, la 25, 27, 28, 123. 115, 116, 123. 116. Y el 123, ¿no, Edgar? Que es sobre el trabajo. Así es, así es. ¿Algún otro, Edgar? Pues, y que veas tu constitución local, la de ahí va a haber un capítulo de los servicios públicos y que conforme al artículo 100. Entonces ahí Sí. te das para que se vayan empapando, ¿no? Damos por terminado entonces la asamblea, Joaquín. Sí, adelante, Paco. Ok, compañeros, si hay algún otro tema que quieran tratar, así lo tratamos. Tenemos todavía 15 minutos, lo podemos tratar. ¿Quieren que tratemos algún otro tema, compañeros, o le damos fin a la asamblea?